Buenos días. Tenemos hoy un tema sumamente polémico donde la Sociedad Nacional de Petróleo y Energía, el ministerio respectivo, las universidades, los líderes de opinión y sobre todo, ¿no?, las comunidades afectadas por la actividad minera de una u otra manera están exigiendo, ante las ganancias extraordinarias producto de este ciclo internacional, ¿no?, liderado por la China, por la India, por países que no tenían un mayor protagonismo hace unos 15 años. En la práctica, esta dinámica de la demanda de recursos naturales como los recursos mineros y petroleros ha llevado pues a un ciclo extraordinario en los últimos años, con excepción del bache del último trimestre del 2008, y un tema que se está discutiendo tanto a nivel de los candidatos a las elecciones de nuestro país, en Perú, sea el candidato de Gana Perú, el comandante Humala, que exige y demanda ganancias, un impuesto extraordinario en las ganancias extraordinarias. Incluso el presidente Toledo ha señalado que se debe estudiar este caso, este tema. Incluso el representante de los grandes capitales, el señor Pedro Pablo Kuczynski, ha señalado pues que si el precio del oro llega a $1.500, ¿no?, o más, debe aplicarse las ganancias, el impuesto a las ganancias extraordinarias. Es un tema polémico. La Sociedad Nacional de Minería, un ente gremial que agrupa a los principales grupos económicos y sectores mineros, básicamente liderados por capitales transnacionales, se opone rotundamente a este impuesto extraordinario bajo el argumento de que con eso se desincentivan las inversiones, que las inversiones irán a otros países como Chile, por ejemplo, y que no es una buena señal para el fomento, que lo que Perú necesita son el fomento de las inversiones. El tema, como verán, es polémico. Quien les habla, Jorge Manco Saconetti, siempre ha auspiciado una mayor contribución de las mineras hacia el fisco, sea mediante las regalías mineras, que no todas están pagando, sobre todo aquellas que tienen contratos de estabilidad, las más importantes, lo que yo llamo el cogollo de las empresas mineras, tipo Barrick, Izquichilpa, tipo Yanacocha, Antamina, Tintaya, Cerro Verde, no están abonando regalías, y de ahí el malestar en amplios sectores, sobre todo en los departamentos, por este bajo nivel de participación. Y el tema es, ¿se pueden justificar las ganancias extraordinarias? Y para esto hay que recordar la teoría económica. Ejemplo, un proyecto como el de Antamina, ¿no?, 1997, 1998, cuando se promovía el proyecto, se decía que con una tasa interna de retorno, ¿no?, o sea, la tasa de rentabilidad, en 15 años, ¿no?, se tenía una tasa de prácticamente de 14%, tasa interna, la tasa de rentabilidad, en 15 años, con un precio estable en 15 años del cobre de 90 centavos la libra. En los últimos años el precio del cobre se ha mantenido sobre los $3 la libra, actualmente supera los $4.30, $4.40, con tendencia a su incremento, y en verdad ahí tenemos nosotros un ejemplo, ¿no? Un proyecto era rentable con 90 centavos y en la práctica en los últimos 5 años el precio de la libra de cobre se ha mantenido por encima de los $3. No paga regalías, evidentemente no está compartiendo las extraordinarias ganancias que tiene con el Estado. Lo mismo en el caso de Minera Yanacocha. Minera Yanacocha, el año 93, 94, cuando empieza su producción, tenía los costos de producción más bajos del mundo. Cuando el precio del oro, la onza Troy, estaba a $300 o menos, sus costos de producción eran del orden de $100 a $90 la onza. Hoy que está por encima el precio del oro de los $1.400,
es evidente que está obteniendo utilidades extraordinarias que tampoco son compartidas con el Estado porque no paga regalías, dicho sea de paso. Entonces, pero hay un tema teórico. Un gran economista inglés, David Ricardo, decía que en el caso de la explotación de los recursos no renovables como la minería y el petróleo, hay que distinguir lo que es la ganancia del capital, ¿no? Algo así parecido a la ganancia industrial, ¿no? De lo que se llama la renta, ¿no? La renta del suelo, en este caso la renta de las minas, producto de eso que se llama los productos no renovables, ¿no? O sea, de aquellos bienes, de aquellos productos que no son reproducibles por la industria. No se puede producir oro, no se puede reproducir la plata ni el cobre. O sea, son productos que se agotan en el tiempo, ¿no? Y dicho sea de paso, todas las empresas de una u otra manera contabilizan en sus cuentas internas, sus estados financieros, no solamente la depreciación que la cargan a costos, sino también el depletion, es decir, el factor agotamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que separada lo que se llama la ganancia normal industrial, lo que ganaría un capital parecido en otro sector, debe ser separado, distinguido de lo que se llama la renta del suelo, producto de eso que Ricardo llamaba el carácter indestructible del suelo, ¿no? Que son escasos y no reproducibles. Entonces, en esa medida, separando esto, hay una renta, ¿no?, diferencial que no está siendo, que depende de la calidad del suelo, la ley del mineral, la productividad, que no está siendo compartida con el titular, con el dueño, con el Estado, ¿no?, ni con las comunidades, evidentemente. De allí el malestar y evidentemente la presión social en la campaña electoral para que se imponga un impuesto extraordinario a la minería o en su defecto se incremente el pago de las regalías mineras y que paguen todas sin excepción, ¿no? Y evidentemente con carácter retroactivo porque la ley de regalías mineras es vigente del año 2004. Esto exige un gobierno con voluntad política de negociar con las empresas que en la práctica han negociado en términos muy ventajosos con el doctor García y con el doctor Jorge del Castillo hacia el 2006, un óvulo, un aporte minero que el actual ministro de Energía ha considerado que debe ser negociado por el próximo gobierno, lo cual nos parece saludable. Ejemplos de las utilidades netas extraordinarias. Miren ustedes en este cuadro. En el 2005, por favor, si se puede ponchar este cuadro, en el 2005, Southern Perú, empresa que produce cobre del Grupo México, obtenía 913 millones de dólares por utilidad neta, es decir, la utilidad residual. El 2007, 1415, mejor año, el año del boom. Pero el año pasado está teniendo 1914 millones de dólares de utilidad neta. Es decir, con respecto al 2005, las está duplicando, más que duplicando. Con respecto al 2009, que fue 707 millones, en la práctica se incrementa a 1914 millones la utilidad neta del 2010. Díganme si esto no es una utilidad extraordinaria. Lo mismo con Cerro Verde. Cerro Verde, el 2005 tenía en Arequipa, productora de cobre, una utilidad neta residual de 233 millones. El 2007, 805 millones. El 2010, 1054 millones de dólares. Entonces, para terminar, una minera como Barry Miskichilca, el 2005, 189 millones de dólares, productora de oro. El mejor año que tuvo, el 2008, 659 millones. Y el 2010, 917 millones de dólares. Es decir, estas utilidades que no dependen de la innovación ni de un mayor gasto de capital, si no son exógenas, deben ser compartidas con el Estado. Este es el comentario de hoy. Muy buenos días.